Cordial saludo, mi nombre es Arnoldo Arana y en esta ocasión quisiera conversar acerca del tema del perdón como parte de la serie Construyendo el Perdón. El perdón ha suscitado en los últimos años el interés de especialistas de diferentes campos como la teología, la psicología, la política, el derecho, la sociología, la antropología, la medicina, la filosofía, entre otras. Y desde cada una de estas instancias se puede tener un significado diferente. Yo diría que muchas personas hablan del perdón, inclusive declaran practicarlo, pero en algunos casos tienen una definición muy ligera, conceptual y alejada de la experiencia personal. El perdón no es un concepto superficial, ni una simple práctica religiosa, ni una mera reflexión ética y filosófica, ni una técnica terapéutica más. El perdón toca y compromete lo más hondo, personal e íntimo del ser humano. Yo diría que es mucho más que la sumatoria de todas esas perspectivas. El perdón es una profunda experiencia emocional y espiritual que tiene dimensiones emocionales, relacionales, espirituales y también fisiológicas. Y tiene que ver con cambiar nuestras actitudes, comportamientos, sentimientos, creencias para poder elaborar el perdón y finalmente otorgarlo. El perdón no es un concepto sencillo de definir y puede tener muchas miradas y muchas veces mal entendido y puede ser complejo de implementar en ocasiones. Y es que el perdón es un fenómeno muy personal, muy del ámbito íntimo de cada persona y que se experimenta de manera diferente por cada persona. Para algunos, por ejemplo, el perdón puede significar superar y eliminar el daño personal que sufrió a causa de una herida. Para otros puede significar reconciliarse con un enemigo o persona enemistada. Y para otros puede significar una obligación moral. Pero lo cierto es que más allá de las definiciones teóricas, desde el punto de vista de la persona que lo vive, es un proceso muy personal, subjetivo, único, yo diría inédito, complejo de construir y muy demandante. Por lo que este proceso no se puede forzar, ni exigir, ni imponer, ni normatizar. Diríamos que no es una obligación moral, ni se puede imponer o exigir a las personas afectadas. En todo caso, se trata de una decisión libre, legítima y personal que no puede ser normada, obligada o instruida. El perdón necesita conservar su carácter subjetivo, libre, íntimo, personal, yo diría hasta silencioso. El perdón o es libre o no existe. Y definitivamente perdonamos cuando honestamente lo deseamos hacer, cuando estamos preparados y entendemos conscientemente que es mejor opción que el sufrimiento y el resentimiento. Perdonamos cuando estamos deseosos de estar en paz, de aligerar la carga y sanar. Perdonamos cuando estamos libres de prejuicios, cuando estamos en paz con la vulnerabilidad inherente a la vida humana. El perdón es un proceso, pues, que se debe vivir respetando los ritmos subjetivos de cada persona. El perdón no ocurre de manera automática, ni se puede imponer, ni obedece a una fórmula estándar, ni está sujeto a un límite de tiempo. Perdonar es un proceso muy personal que se requiere vivir por quien ha sido herido o agraviado en un momento determinado. Y diríamos que en ese sentido el camino que recorre el perdón es un camino diferente para cada persona, pues las experiencias, las herramientas personales y la gestión psicológica varían de una persona a otra. No hay pues una regla fija, sino que depende de cada caso en concreto. Por eso me parece inapropiado dictaminar reglas generales y válidas, extrapolables a todos los casos, porque al fin y al cabo cada persona vive el perdón a su manera, por lo que es necesario respetar cada proceso personal. El perdón en todo caso es una competencia
única y exclusiva de quien lo otorga, de quien tiene la herida y sufrió el agravio. Y eso es así porque el dolor y el procesamiento del enojo asociado es diferente en cada persona y cada quien piensa de forma diferente y además tiene recursos diferentes. El perdón, pues, es una decisión íntima y personal, indelegable, intransferible y que cada quien evalúa desde sus recursos psicológicos, su cosmovisión, sus creencias, sus prácticas culturales, ponderando también su salud mental y emocional. Por eso el perdón debe mantenerse en un plano íntimo y personal más que en un plano institucional, jurídico y político. Al fin y al cabo, el perdón es de las víctimas, de los ofendidos, no del Estado ni de ninguna otra institución que se lo quiera abrogar. En todo caso, lo que hace el Estado es indultar o condonar, pero eso no es perdonar. De modo que el perdón necesita ser desjuridizado. El perdón es ajeno a términos como prescripción, mandato, remisión de la pena o falta o amnistía. No hay pues una fórmula estándar para alcanzar el perdón ideal, porque no existe el perdón ideal, ni teórico. Depende del tipo de persona, de la personalidad, de las características afectivas y cognitivas de quien sufrió en un momento determinado la ofensa y el agravio, del calibre y del tamaño de la ofensa, de la frecuencia e intensidad con que ocurrió la ofensa, de quién infligió la ofensa, es decir, de la relación que hay entre víctima y ofensor, aún del momento histórico en que sucedió, de las circunstancias particulares que rodearon a la persona, inclusive del soporte psicosocial que recibió o no la víctima. Y al fin y al cabo no hay dos personas iguales, como tampoco hay dos historias iguales, por lo que no existen dos caminos idénticos hacia la construcción del perdón. Este es un proceso muy humano, muy íntimo, subjetivo, difícil de calcular en cuanto a tiempo requerido, con avances, pero también con retrocesos, imperfecto y volátil, complejo, con muchas incertidumbres y que definitivamente está plagado de subjetividades y supeditado a las propias creencias individuales, experiencias personales, cosmovisiones y sensibilidades y recursos propios. Además del apoyo del contexto de la persona cuando sufrió la afrenta, el oprobio, el agravio. En la medida que después la persona comprende lo vivido y se reconcilia y digiere la historia del daño sufrido por las heridas experimentadas y comienza a reparar su autoestima y crea una nueva narrativa y se apropia de un sentido de dignidad y responsabilidad personal, es cuando la persona entonces comienza a elaborar el perdón y está en capacidad de otorgarlo. El perdón pues requiere de la elaboración mental del dolor y del enojo asociado y de un cambio de actitud, por lo que no todas las personas se encuentran en condiciones ni en disposición de otorgarlo en un momento determinado, porque esto es un proceso que necesita ser elaborado y construido por cada quien. El perdón pues es un camino que se precisa construir desde la propia persona con su realidad única, que implica cambios importantes para llegar a él y para luego finalmente otorgarlo. El perdón es de quien vive la ofensa y el agravio, de quien siente el enojo y el dolor causado por las heridas recibidas, por lo que este proceso necesita ser respetado por quien lo está viviendo.